Hola a todos, hoy vamos a hablar de Lazarillo de Tormes. Antes de meternos en el tema, sí que tengo historieta. Cuéntame. En el vídeo de Celestina decía que fue una obra que me gustó mucho. Lazarillo de Tormes, en aquella época en la que lo leí, pues fue la que más me gustó. Y creo que por dos motivos principalmente, muy personales, eso sí. Primero por la forma en la que está escrito y por las descripciones que me hicieron meterme en la historia desde la primera página. Y segundo porque después de que toda la clase leyera el libro, nos llevaron al teatro. Así que ese personaje que hasta entonces solamente existía en mi imaginación, de repente se hizo real, se hizo físico y era él en primera persona el que me empezó a contar toda su historia. Que ahora parece que estamos muy acostumbrados con el cine, con los libros juveniles y todo de repente se hace película y lo ves, pero entonces fue como, pues no sé, pues una ilusión enorme para mí. Creo que 25 años después me impactó tanto que sigo recordando algunos detalles, como el compañero que me tocó al lado, el centro cultural al que nos llevamos, o puedo visualizar todavía a ese actor encima del escenario haciendo de Lazarillo de Tormes. Dicho esto, mi enhorabuena a esos profesores que montan de repente una extraescolar para llevar a los alumnos a ver esa obra de teatro que previamente han leído. Todo esto ha hecho que esta obra siga para mí recordada durante años, años y años con muchísimo cariño. Pero sin más historietas, ya no me enrollo mucho más, solamente como anécdota personal. Después de esto, ahora sí, empezamos Lazarillo de Tormes. La primera edición de esta obra fue en 1554 y se dio a conocer con el título de La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Como veis, en aquella época, y también lo hablamos en el vídeo de la Celestina, los caracteres parece que salían muy baratos, pero hoy en día al final la conocemos como el Lazarillo. Esta obra es la primera picaresca española e inaugura un nuevo género del que poco más se haría. ¡Di lo del Buscón de Quevedo! Otros ejemplos serían como el Buscón de Quevedo, pero ahora no estamos hablando de él. El caso es que aquí inventa un personaje narrador que nos cuenta sus aventuras y sus desventuras. El pícaro. Un personaje entrañable donde los haya. Eso sí, un poquito canalla. Y ladrón. Y timador. Bueno, y muchas otras cosas más. Ya sabéis, la picaresca española. Pues bien, esta gran obra que, como he dicho, creó un nuevo género, en este caso epistolar, o sea, en forma de carta, con referencias clásicas a pinceladas, retrato de la época, burla y crítica satírica hacia los diferentes estamentos, y alguna más, pero estas son las más importantes. Pues esta gran obra se quedó anónima, huérfana de pluma, y mira que se ha especulado, pero a ciencia cierta, nada de nada. Quizás una de las teorías más sonadas es la de Diego Hurtado de Mendoza, pero yo no me lo creo. Opinión personal, ¿eh? También se ha especulado sobre que podía ser una cofradía de pícaros, un grupo de obispos españoles, alguno de los hermanos Valdés, Francisco I, Diego López Pacheco. La lectura es posible considerando cualquiera de ellos como el posible autor, pero eso sí, la interpretación de la obra cambia según quien la cuente, claro. Sí coincidiremos en que se trata de una falsa biografía, ya que un personaje como Lázaro de Tormes no podría haber conocido a filósofos griegos u otros estudiosos clásicos que nombra a lo largo de la historia. Empecemos a desgranar la historia. Lo haremos tratado a tratado, empezando por el prólogo y parándonos en algunos fragmentillos donde vale la pena detenerse. Así que, requete empezamos. En este prólogo, Lázaro se disculpa por su torpeza en escritura y lo justifica diciendo que el que escribe lo hace para ser leído y reconocido. Además, se excusa ante vuestra merced porque para entender el caso es necesario presenciar toda su vida y entender el porqué de sus decisiones. Pues ya está, un prólogo aclaratorio para eso. Ni sabemos quién es vuestra merced, ni sabemos de qué se trata el caso, que tenemos que entender con la historia de su vida. Puede ser a lo mejor que se encuentre ante un juez, o que Lázaro esté acusado, sabiendo que su mujer le es infiel, pero lo consienta por provecho propio. Es algo que el autor y Lázaro se guardan para sí, pero al final del vídeo contaremos nuestra teoría. Pues aquí nos encontramos su nacimiento. A mí me llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tome González y Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Las representaciones gráficas a lo mejor no se ajustan a la realidad, simplemente han sido puestas para ver de una manera visual la estructura familiar de Lazarillo. Que hay que aclararlo todo, ¿eh? Estando una noche mi madre en la ceña preñada de mí, tomóle el parto y parióme allí, de manera que con verdad puedo decir nacido en el río. Vamos, que se llama Lázaro de Tormes porque literalmente está a punto de nacer dentro del río Tormes.
También habla en este primer tratado de su hermano, hijo de un negro, y de su madre, y de cómo cuando veía a su padre, a Zaide, viéndolo tan negro y tan blanquitos a él y a su propia madre, pues él gritaba ¡que viene el coco, que viene el coco! Y se asustaba por verle. Aquí encontramos muchas reflexiones de Lázaro dignas de valorar, como aquella que dice ¿cuántos debe haber en el mundo que huyen de otros porque no se ven a sí mismos? Aquí llegamos al ciego, al gran amo de Lázaro de Tormes, al que ocupa todos los grabados. Aquí tenemos la escena del jarro de vino, en el que Lázaro hace un agujerito que rellena con cera, que se derrite al calor de la lumbre, dejando el agujerito libre y cayendo el vino directo a su boca, hasta que el ciego se dio cuenta y le estampó el jarro en la cara. La longaniza, sustituida por nabo, y cómo le hace vomitar el ciego metiendo la nariz en su boca para olisquear el rastro de aquel manjar. O cómo Lázaro, antes de abandonarlo, le hace estamparse contra una gran roca fingiendo que hay un gran charco que deben saltar con todo el impulso posible. Y le deja diciéndole ¿cómo? Olisteis la longaniza pero no el poste. Le maltrata, le pega con el bastón, era un mentiroso, un charlatán, pero es cierto que enseña a Lázaro todo lo que sabe y se tira el resto de la obra añorándolo. Que quede claro que lo añore no quiere decir que sea un santo el ciego, que no lo es. Si con el ciego pasaba hambre, con el clérigo, ni te cuento. Y es que este le daba de comer una cebolla cruda a la semana. Una cebolla cruda a la semana. Vamos, que le tenía muerto de hambre. Tanto era así que Lázaro pensaba en abandonarle, pero tenía miedo de desfallecer en el intento. Tenía él guardado los bódigos o panecillos en un cofre del que Lázaro consiguió copia de la llave. Así que comía de ellos, pero los ratonaba, es decir, desmigajaba y hacía marcas como si fueran comidos por ratones. Así que el clérigo, al que le daba mucho asco, le daba los bordes mordidos por no comer él del mismo lugar que los ratones. Ratones que después, por tapar los agujeros, ya no podía ser tales, así que pensó que era culebra. Lázaro guardaba la llave del cofre en la boca y un día, durmiendo, el aire se metía por el hueco haciendo un silbido. Y el clérigo, en la oscuridad de la noche y pensando que era culebra, le dio un bastonazo que lo dejó casi inconsciente con la llave saliendo de la boca. Así que fue él quien le echó. ¡Lázaro! De hoy más eres tuyo y no mío, busca amo y vete con Dios. Aquí nos encontramos una de las escenas más explícitas. Por aquel entonces era muy común comer cabeza de carnero, y el clérigo solamente le dejaba los huesos roídos a Lázaro, mientras le decía que vivía mejor que el Papa, encima recochineo. Con este cree Lázaro que le ha tocado la lotería. Lo que no sabe es que el escudero realmente vive de las apariencias. Un escudero que no duda en comerse el pan que llevaba Lázaro escondido durante 3 días y no le deja ni las migajas. Eso sí, pregunta que si lo amasaron manos limpias. Y es que es tan pobre el escudero que ni con esa capa ni con esa espada que aparentan su riqueza, cuando Lázaro escucha que llevan un muerto a la casa donde no se bebe ni se come, se cree que la llevan a casa del escudero, así que corre hacia allí y cierra con llave. Porque el escudero roba lo poco que consigue Lázaro, y al final le deja en la casa solo con la deuda y más pelado que antes. Curioso este escudero. Este tratado 10 líneas tiene, solo 10, y en él explica que se le gastaron la suela de los zapatos demasiado rápido. Podríamos buscar sentidos ocultos o simbolismos, pero Lázaro nos lo aclara cuando concluye de esta manera. Por eso y por otras cosillas que no digo salí de él. Buldero es el que vende bulas. Bulas, carta del perdón. Vamos, que es el comodín de los ricos. Vamos a ver, las bulas eran unos papeles firmados por el Papa que tú podías canjear por el perdón divino si cometías algún pecado. Hola, muy buenas. Oiga, mira que es que he robado, he tenido pensamientos impuros y he matado a una persona. Perdonado. El buldero con el que se topa Lázaro lo que hacía era vender bulas falsas. Riza el rizo el buldero cuando se alía con el alguacil del pueblo, que le iba a desenmascarar. Delante de todo el pueblo el alguacil se tira al suelo diciendo que tiene el demonio dentro, y el buldero dice que solamente se lo podrá sacar él si se lo pide a Dios. Lázaro presencia todo este engaño, así que nuestro Lázaro sigue aprendiendo a mentir, a engañar y a estafar. Tratado muy breve en el que Lázaro se convierte en aguador montado en un burro descubriendo sus posibilidades de negocio.
Fueme también en el oficio, que al cabo de 4 años que lo usé, con poner la ganancia en buen recaudo, ahorré para me vestir ropa vieja. Desde el principio seguimos las andanzas de Lázaro, donde quiere mejorar socialmente. Aquí lo consigue y sube un escaloncito más, y después de ahorrar durante un tiempo, puede comprarse incluso ropa vieja. Pero no se engañe por el alguacil, que nada más comenzar le deja y se establece por libre. Él mismo dice: muy poco viví con él por parecerme oficio peligroso. Este Lázaro, que cuando no quiere contar algo, corta por lo sano. Y así por fin, en este mismo tratado, nos explica el caso. Lázaro vende vinos por toda la ciudad, incluso presume de que las mejores viñas cuentan con él para vender sus vinos. Ha llegado lejos. Y es aquí donde llegamos al caso o al meollo de toda la historia. Se refiere al arcipreste San Salvador, que le ha casado con su criada y curiosamente amigo de vuestra merced. El jefe de Lázaro, por así decirlo. En esta época era delito conocer el adulterio de tu mujer y no reconocerlo para sacar provecho de él. ¿Ese provecho en qué consiste? Siempre en el año le da en veces al pie de una carga de trigo por las Pascuas su carne, y cuando el par de los bodigos las calzas viejas que deja. E hízonos alquilar una casilla par de la suya. Los domingos y fiestas casi todas las comíamos en su casa. Todo eso le daba el arcipreste, pero... Más malas lenguas, que nunca faltaron ni faltarán, no nos dejan vivir, diciendo no sé qué y sí sé qué de que ven a mi mujer irle a hacer la cama y guisalle de comer. Él mismo nos explica cómo pone en conocimiento de ambos sus sospechas y las habladurías, quedando zanjado el tema con el llanto inconsolable de su esposa. Viendo tal escena no podemos sino compadecernos del pobre Lázaro, cuando dice: mas yo de un cabo y mi señor de otro, tanto le dijimos y otorgamos, que cesó el llanto. No solo le engañan, sino que él acaba pidiendo perdón y aceptando que su mujer vaya a casa del arcipreste cuando a ella le dé la gana. Y aquí termina la historia de Lázaro. En una segunda parte conocimos cómo marcha a Castilla y cuando vuelve tiene un hijo, parecido curiosamente al arcipreste. Terminamos con la cita que el propio Lázaro usa para vuestra merced, después de explicarle cómo ha sido por extenso su vida y de haber escalado socialmente lo más alto que puede llegar. Esto fue el mismo año que nuestro victorioso emperador en esta insigne ciudad de Toledo entró y tuvo en ella cortes, y se hicieron grandes regocijos, como vuestra merced habrá oído, pues en este tiempo estaba en mi prosperidad y en la cumbre de toda buena fortuna. Es que Lázaro de Tormes es muy bonito. Ahora voy hasta ahora, sí que sí. Me he quedado a gusto hoy. Pues muchas gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado, por favor, comentarlo y por supuesto registraros al canal, que estamos deseando llenar todo este canal de contenido. Os dejamos aquí otros vídeos anteriores que ya hemos realizado y que esperamos que os gusten. Nada más, un abrazo y esperamos estar muy pronto de vuelta en los teatros. ¡Chao!